Vamos a compartir esta noche el mensaje titulado ¿Cuál es el propósito del ministerio? Cada uno de nosotros tenemos un ministerio. Dios nos ha dado un ministerio. Nos ha hecho renacer de nuevo, nos ha dado su vida. Tenemos su Espíritu Santo para poder cumplir un ministerio. Vamos a culminar el primer capítulo de Colosenses esta noche. Estuvimos haciendo un largo estudio, por cierto, examinando verso por verso la Escritura, conociendo realmente toda la obra de Dios, entendiendo en qué consiste ese caminar de un cristiano, en qué consiste ser un ministro del Señor o un siervo del Señor, un servidor del Señor, y cuáles son las responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros. Por favor, les pido que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1, versos 28 y 29. Dice así la Escritura: nosotros anunciamos a Cristo y amonestamos y enseñamos a todo el mundo en toda sabiduría, a fin de presentar perfecta en Cristo Jesús a toda la humanidad. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Aquí el apóstol Pablo dice, nosotros anunciamos a Cristo. El propósito de nuestro ministerio es anunciar. ¿Amén? ¿Qué hacemos nosotros? Anunciamos. Y esta palabra anunciamos es la palabra griega kotangeto, que significa literalmente proclamar. Nosotros somos proclamadores del Evangelio de Jesucristo. Nosotros proclamamos a Cristo, el nombre de Cristo. Esto se refiere a declarar una verdad terminada, un suceso que ha sido terminado. Y dice la palabra que en la cruz del Calvario Él ha terminado, ha concluido este proceso para nosotros. Él ha ganado la salvación para nosotros. Él nos ha dado esa vida nueva, esa vida eterna, esa vida abundante. Todo lo que dice la palabra del Señor, Él lo ha ganado en esa cruz del Calvario. Y nosotros estamos proclamando esta verdad que ha sido terminada por el Señor. Ahora, ¿cómo debemos ejercitar nuestro ministerio? Es simple, según lo dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo cumplimos el ministerio? Simplemente abriendo la boca y proclamando el Evangelio de Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es abrir la boca. ¿Para qué? Para proclamar el Evangelio de Cristo. Y no es necesariamente una predicación formal. No todos tienen que ser predicadores como el pastor, estar aquí al frente del púlpito, pero está hablándonos simplemente de hablar la verdad de la palabra del Señor. Hablar en diferentes ámbitos, puede ser en tu grupo, en una casa, puede ser en un grupo de amigos o simplemente hablando a alguien más la palabra del Señor, proclamando a alguien, ese uno a uno en la predicación de la palabra del Señor. De eso nos está hablando aquí el apóstol Pablo y eso es lo que nosotros tenemos que ejercitar. Ese es nuestro ministerio, abrir la boca y proclamar la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para ser predicador o predicadora no necesitas tener un púlpito o el título de pastor o pastora o predicador, predicadora, sino simplemente cumplir el ministerio, hablar la palabra del Señor, compartir ahí donde estás. Yo sé que cerca de nosotros hay gente necesitada y allí es donde tenemos que abrir la boca para proclamar la palabra del Señor, para proclamar esta verdad del Evangelio. Esta verdad del Evangelio, por cierto, tiene dos componentes. Cuando hablamos de la predicación del Evangelio hay dos componentes. Uno es el negativo, que es la advertencia, y el otro es el positivo, que es la enseñanza. El propósito de la predicación es impartir sabiduría. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué hacemos nosotros cada vez que estamos expuestos a una predicación? Estamos recibiendo sabiduría de parte de Dios. Y cuando estamos compartiendo con alguien el Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos impartiendo sabiduría. Ahora, ¿cómo imparte sabiduría? No se olviden, de manera negativa, vale decir, al advertir, y de manera positiva, al enseñar. Allí tenemos nosotros aún en los 10 mandamientos, ¿verdad? Los nos y los sís. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer? Y como padres, nosotros sabemos muy bien cómo funciona esto cuando nosotros estamos permanentemente advirtiendo a nuestros hijos, diciéndoles, no hagas esto, no toques esto, no vayas por ahí. Esta es la advertencia, los nos. Pero tenemos que darles ahora una alternativa a ellos, ya que les dijimos, no hagas esto, no toques esto, no vayas por allá. Tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer, por dónde tienen que ir y dónde definitivamente tienen que poner sus ojos. Entonces, así es como nosotros vamos impartiendo este mensaje de sabiduría de parte del Señor. Vamos a centrarnos entonces en estos dos aspectos. La advertencia en primera instancia. ¿Qué significa advertir? Simplemente el significado nos habla de amonestar, significa dar un consejo alentador, significa mostrar la luz sobre el pecado y el castigo venidero. Bueno, nosotros allí en casa tenemos muchos enchufes y si el niño quiere meter sus deditos o simplemente agarrando alguna cosa metálica, meter a uno de esos tomacorrientes, ¿qué hacemos nosotros? Advertimos, amonestamos, estamos mostrándole la luz sobre lo que vendría, la consecuencia que tendría. Y bueno, a pesar de la advertencia, muchos niños siguen siendo traviesos y haciendo lo que no tienen que hacer. Hay consecuencia, por supuesto.
en ese tipo de situaciones. Y nosotros, cuando compartimos el Evangelio, estamos mostrando luz sobre el pecado, estamos hablando acerca de lo que va a significar el castigo venidero. Cuando nosotros estamos hablando acerca de Cristo y del Evangelio de Jesucristo, estamos advirtiendo a la gente. Y tenemos que advertir permanentemente a la gente, porque lo que viene a continuación es algo difícil. La paga del pecado, dice la palabra, es muerte. La paga del pecado es muerte, y eso es lo que va a acontecer, y no solamente la muerte física, pero es sobre todas las cosas la muerte espiritual. ¿Y qué significa la muerte espiritual? Significa la separación eterna de Dios. ¿Dónde estaremos separados de Dios? La palabra dice que la separación es en un lugar donde arde el fuego día y noche, y tu cuerpo sufre, y no hay alivio para ese cuerpo que sufre en ese lugar de castigo y tormento. Entonces estamos advirtiendo a la gente acerca de esto. El Evangelio significa esto, mostrar la luz sobre el pecado y el castigo venidero. Así como lo hacemos con los niños, también tenemos que advertir nosotros a las personas adultas, tenemos que hablarles acerca de lo que va a venir a continuación si ellos no entregan sus vidas a Cristo, si no rinden sus corazones a Cristo, si no se acercan a Cristo, si no tienen una relación con Jesucristo. Entonces, estamos advirtiendo, eso es advertencia, es un consejo alentador para escapar de la consecuencia. Nadie nos dirá, nadie me dijo nada a mí, nadie me advirtió, no. Al proclamar el Evangelio estamos advirtiendo acerca de las consecuencias venideras para toda aquella persona que persiste en vivir esa vida, independiente de Dios, lo que significa pecaminosa, o simplemente abrazada de una religión que también significa una vida pecaminosa. Porque no hay religión que nos salve, sino solamente Jesús, que es el camino, es el único que nos lleva al Padre. Ahora, nosotros podemos adoptar cualquier tipo de religiones y simplemente cumplir con esa religión. Les compartía que aún hay muchas personas cristianas evangélicas, que están años de años en la iglesia, pero esa es su religión y no tienen una relación personal con Jesucristo. Y al no tener esa relación personal con Jesucristo, por supuesto, lo que están haciendo simplemente es exponerse a lo que viene a continuación. La separación eterna de Dios. El Señor dice que tengamos una relación con Él, hagamos de Él nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro Maestro, aquel que nos imparte el consejo, la sabiduría, aquel que nos dice por aquí tienes que transitar, este es el camino por donde tienes que andar y nosotros vivir conforme a ese propósito y a esa sabiduría de parte del Señor. Eso es amonestar, estamos amonestando permanentemente y debemos amonestar a las personas en el evangelismo, estamos amonestando a la gente para que venga la salvación, para que abrace a Cristo Jesús, que es el único camino que nos lleva al Padre. Es el único camino, es la única puerta. No hay otra manera de ser salvos sino solamente a través de Jesucristo, dice la palabra del Señor. No hay otra forma, no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros seamos salvos, sino solamente en Jesucristo. Yo sé que todos hemos tenido una religión y hemos estado muy orgullosos de nuestra religión y decíamos, esta es mi religión, es la mejor religión, pero la palabra dice que ninguna religión puede salvarnos, es solamente Jesucristo. Y es lo que tenemos que hacer, entregarle nuestro corazón, rendirle nuestro corazón a Jesucristo. Y tenemos que amonestar en esto, amados. Y la palabra dice así en 2 Tesalonicenses 3, versos 14 y 15. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él, para que se avergüence. Pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Esto es importante. Nosotros tenemos que exhortar permanentemente a las personas, aún a la gente dentro de nuestro círculo cristiano. Tenemos que hacerle una advertencia importante. Y dice la palabra del Señor que es así como nosotros con firmeza tenemos que actuar. A la persona que no está actuando de la manera correspondiente, a la persona que no está dando ese testimonio cristiano, tenemos que advertir. ¿Cómo? No como un enemigo, dice, sino con un consejo apropiado, un consejo lleno de amor, lleno de misericordia, como a un hermano, ¿verdad? ¿Cómo tratas a tu hermano? Con misericordia, con compasión. ¿Por qué? Porque es tu hermano. Así es como tenemos que advertir. Debe ser hecho con gentileza, pero con firmeza. Así es como nos amonestamos unos a otros. Todo cristiano tiene la responsabilidad de amonestar. Si tú eres un hijo de Dios, tú eres un cristiano, tienes que amonestar a la persona que está cerca de ti y que no está cumpliendo su misión, aquella misión por la cual el Señor nos ha llamado, que no está teniendo esa relación con Jesucristo, no está dando ese testimonio cristiano. Tú tienes que amonestar a esa persona, tienes que decirle, mira hermano, hermana, hermanito precioso, tú no estás cumpliendo con tu misión. Tu testimonio en este punto no está siendo verdaderamente un testimonio que sea de edificación para las otras personas, más bien está siendo de tropiezo.
y tenemos que amonestar con la palabra del Señor. Todos tenemos esa misión y esa responsabilidad de amonestar. No solamente el pastor está amonestando, sino todos tenemos que amonestar. ¿Están preparados para ser amonestados? No nos gusta a veces que nos amonesten, ¿verdad? Nos molestamos, nos enojamos, nos enfadamos, pero aquí la palabra dice que tenemos que amonestarnos. En Colosenses capítulo 3, verso 16 dice así: la palabra de Cristo habite ricamente en ustedes, instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría, canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. ¿Qué nos dice básicamente aquí la palabra? Dice, instrúyanse y exhórtense. Tenemos que exhortarnos unos a otros. Ese es definitivamente el mandamiento que recibimos de parte del Señor como iglesia, como cuerpo, como familia que somos en el Señor. Tenemos que estar exhortándonos unos a otros, porque es fácil quedarnos simplemente atrapados por las cosas de este mundo. Nuestra carne gusta mucho de las cosas de este mundo. Y si no estamos bien sintonizados con el Señor, fácilmente vamos a acomodarnos, a condicionarnos en este mundo, en las cosas que el mundo nos ofrece. Por eso unos a otros tenemos que estar exhortándonos. Tenemos que estar alentándonos unos a otros con toda sabiduría, dice la palabra del Señor. Amonesta, ¿pero cómo? Con sabiduría. No seas necio al amonestar, sino habla con sabiduría, palabras llenas de sabiduría. Entonces esto implica asumir nuestra responsabilidad. Tenemos como creyentes esa responsabilidad de amonestarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros. Si alguno está en pecado, ¿qué tiene que hacer el otro hermano? Tiene que exhortar al hermano que está viviendo en pecado. Yo sé que muchos van a decir, ¿y tú por qué eres perfecto? No juzgues para no ser juzgado. Bueno, usamos muchos versículos fuera del contexto, ¿verdad? Aquí Pablo nos dice, exhorta. Si alguien está en una situación pecaminosa, tú dile, hermano, esto no está bien delante del Señor. Esto es pecado y más vale que te arrepientas de este pecado en el que estás viviendo. Ahora, obviamente es una gran ganancia. Si a mí me exhortan, me amonestan, si yo estoy haciendo algo pecaminoso y sin darme cuenta alguien me amonesta de esa situación, obviamente yo gano, porque voy a arrepentirme delante del Señor, voy a pedirle perdón al Señor por esa acción pecaminosa y mi vida espiritual va a estar bien, yo voy a estar fluyendo en esa bendición del Señor. Pero si nadie me exhorta, seguiré allí caminando por un sendero que me está llevando simplemente a la oscuridad y no hay ganancia allí. Por eso Pablo dice que tenemos que exhortarnos unos a otros. Y en la carta de Romanos dice así, capítulo 15, verso 14: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Estoy seguro, dice Pablo. ¿De qué estás seguro? De que ustedes están llenos de bondad. Si tienes bondad, ¿qué es lo que haces? Vas a exhortar. Si estás lleno de bondad, y también dice lleno de conocimiento. No solamente es bondad, sino también el conocimiento. Mucha gente está llena de bondad, pero no tiene el conocimiento de la palabra del Señor. Entonces deja pasar por alto todo el pecado. Dice, no, todo está bien, hermano. Sabes, te amo, no importa lo que estés haciendo. Allí no hay conocimiento. Hay bondad, pero no hay conocimiento. Nosotros tenemos que estar llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que podamos amonestarnos unos a otros. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Pablo? Nos está dando la autorización de amonestarnos unos a otros. Así que no digas al hermano, ay, ¿quién eres tú para juzgarme? Más bien, agradécele que tenga el valor, la valentía de decirte, de advertirte, de amonestarte en algo que va a ser realmente útil para ti. Porque si el Señor te redarguye en ese punto, en esa acción pecaminosa, tú te vas a arrepentir y eso va a ser ganancia para ti. Amados, si hay un pecado en la vida de un creyente, nuestra responsabilidad es advertirle de manera amorosa, gentil y sabia. Así es como tenemos que actuar. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12 dice, hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Aquí nos está hablando también en el contexto en el que estamos compartiendo de la amonestación. ¿Será que podamos amonestar al líder? ¿Será que podamos amonestar al pastor? Si ustedes ven algo en mí, ¿se van a quedar callados? Algo que no está bien, algo que es pecaminoso, ¿van a quedarse callados porque supuestamente me aman? No. Tienen que exhortarme. ¿Pero cómo? ¿Cómo es la exhortación a los que los lideran, a los que los dirigen? Aquí dice la palabra, les rogamos que sean considerados. Vale decir que sean respetuosos. Obviamente unos a otros tenemos que ser respetuosos, pero mayor respeto a tiempo de exhortar, a tiempo de llamar la atención al pastor o a los líderes. Entonces no significa que haya un hombre que sea intocable. Tal como aquellos predicadores dicen, yo soy el ungido de Dios y nadie puede decirme nada. No hay tal cosa. Por muy ungido que sea, tiene que ser amonestado.
Si uno realmente es cristiano, tiene el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo es de humildad. Uno en humildad tiene que ser exhortado, tiene que ser amonestado, recibir esa amonestación con toda humildad. Y por supuesto agradecer a la persona que está amonestándote, advirtiéndote de algo. Vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. Dice la palabra del Señor: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Una instrucción más precisa, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los ociosos? Un jalón de orejas, con mucho amor. Tenemos que llamar la atención, dice la palabra, los ociosos, aquellos que allí están sin hacer nada, sin moverse, su vida espiritual está estancada, no están siendo nada productivos. Tenemos que animarlos a ellos. A los de poco ánimo, aquellos que dicen: ¿cómo estás, mi hermano? No sé, ni fuerzas tienen para responderte cómo están. A los débiles, ahora dice la palabra, sean pacientes con todos. Con esa paciencia, con ese amor y esa paciencia tenemos que nosotros alentarnos unos a otros. También la palabra dice: sabiendo que los días son cortos. Los tiempos cada vez son más cortos. ¿Más cortos en qué sentido? La venida del Señor está cada vez más cercana y nosotros tenemos que alentarnos unos a otros, tenemos que exhortarnos unos a otros. A los de poco ánimo tenemos que empujarlos, vamos hacia adelante. A los débiles tenemos que fortalecerlos. Imagínense, si una persona está coja, no puede caminar, ¿qué hacemos? Vamos al hombro, ¿no? Nos cargamos al hombro a esa persona para que caminemos juntos, para que avancemos juntos. Así es como tenemos que caminar nuestra vida cristiana en el Señor, alentándonos unos a otros, animándonos unos a otros. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, amados, y realmente ese es nuestro ministerio. No es algo que solamente ejercita el pastor, sino todos nosotros. Este ministerio es para todos los creyentes. La palabra no dice ustedes pastores, ustedes líderes, no, nos está hablando en general a todos nosotros para que hagamos esta obra del ministerio. Tenemos que advertir del pecado, tenemos que advertir de la falsa doctrina, que por cierto abunda en este tiempo. Tenemos que advertir de las consecuencias de la desobediencia. No puede haber un creyente que sea desobediente. Si eres desobediente, estás viviendo en un camino de rebeldía. Tenemos que advertir de la pereza espiritual. Tenemos que animar a las personas, tenemos que exhortar para que busquen al Señor, para que oren. No puede haber un cristiano, digamos, que no ora. Tenemos que ser gente que realmente busca la presencia del Señor. Tenemos que exhortar a la gente para que lea la palabra, para que estudie la palabra del Señor. No podemos nosotros vivir en una oscuridad, sino en la luz de Dios que viene a manifestarse a través de la palabra del Señor. Tenemos que exhortar a la gente, aquella que no está buscando la voluntad de Dios, a poner sus ojos en Jesús, a buscar la voluntad del Señor, a no hacer nuestra propia voluntad. Entonces estamos permanentemente exhortando a las personas en todo este sentido. Ese es nuestro ministerio, exhortándonos, dice, unos a otros. ¿Cuándo fue la última vez que exhortaste a un hermano o que un hermano te exhortó? ¿Recuerdan? ¿Están llevando la cuenta? Realmente nosotros no estamos saliendo de la palabra del Señor. Si somos verdaderamente amorosos, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. Si tú adviertes algo en tu hermano y no exhortas, realmente no hay amor en ti. ¿Recuerdan? Dice, el Padre nos disciplina a nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama. Si tú amas a tu hermano y ves alguna situación que no está bien y no amonestas y no adviertes, realmente no estás ejercitando ese amor de Dios. Amados, este es el ministerio. Es el ministerio para todos, como les digo, no solamente para algunos en particular. Tenemos que advertirles, como advertimos a nuestros hijos porque los amamos, también tenemos que advertir a nuestros hermanos permanentemente. Ahora, la advertencia, ¿verdad? Ese es un lado. El otro lado es el lado positivo de la proclamación o la predicación del Evangelio, es la enseñanza. Yo sé que muchos, principalmente los hijos, están cansados cuando les estamos diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, no esto, no. Y nos dicen, ¿y entonces qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente recibo no y no y no y no a todo. Allí viene la enseñanza. Allí es donde tenemos que impartir la doctrina positiva y tenemos que enseñar aquí, por supuesto, la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Lo primero que le decimos, por ejemplo, al incrédulo es, si sigues viviendo como vives, si sigues rechazando a Cristo Jesús, quiero advertirte lo que te va a suceder. Si tú sigues negando a Cristo y hoy mueres, por ejemplo, esta noche, con ese corazón endurecido, pues, ¿qué es lo que te va a acontecer? Vas a ir al infierno. Vas a ir a aquel lugar de tormento. Eso es lo que va a acontecer con tu vida.
Pero mira, ¿qué es lo que puede acontecerte a ti si tú recibes a Cristo en tu corazón? ¿Sabes qué puede pasar si tú abres tu corazón a Cristo y Él es el que guía tu vida? Él es el que es tu luz, Él es tu fuerza, Él es el todo en tu vida. Si Cristo se entrona en tu vida, algo maravilloso va a acontecer. Entonces empezamos nosotros a enseñar lo que necesita hacer esa persona. Empezamos a instruir con la palabra del Señor. ¿Cómo es que puede abrir su corazón a Cristo? ¿Cómo se hace para abrir nuestro corazón a Jesucristo? Hablamos acerca de arrepentimiento, pero ¿qué significa verdaderamente esa palabra arrepentimiento? Para que Cristo more en tu corazón tienes que arrepentirte. ¿Qué significa arrepentirte? No solamente es repetir unas palabras y ya estás arrepentido, sino esto es realmente algo más profundo. Es una acción que nos lleva a desprendernos de todo nuestro orgullo, a desprendernos de todo aquello que es pecaminoso de nuestro yo y de rendirnos completamente delante del Señor, a reconocer nuestra condición básica que es pecaminosa. Y el vivir independientes de Dios es un pecado grande. Y toda nuestra vida hemos vivido independientes de Dios. Y ahora le decimos, Señor, guía mi vida, guía mi camino. Señor, mi familia es tuya, mi vida es tuya. Señor, todo lo que tengo es tuyo, Señor. Entonces empezamos a impartir la instrucción. Amados, estas dos cosas son la médula sobre el desarrollo del ministerio. Así es como camina, así es como nosotros desarrollamos el ministerio, lo cual implica proclamar, hablar la palabra, anunciar. Esa es nuestra misión, advertir y enseñar. No solamente tenemos que decirles los nos a los hijos, por ejemplo, sino tenemos que decirles qué es lo que tienen que hacer. Muchos de ellos nos dicen, todo el tiempo es no, todo el tiempo son cosas negativas y ahí nos quedamos nosotros callados, no les decimos, no les damos instrucción de lo que realmente tienen que hacer. Y allí va surgiendo la rebeldía en sus corazones y van simplemente pretendiendo hacer lo que a ellos mejor les convenga, lo que mejor creen que pueden hacer. Pero si les decimos no en algo, tenemos que darles el lado positivo de la enseñanza. Si les hemos dicho no, mira, si tienen una jovencita, por ejemplo, que quiere enamorar, mira, no es bueno que enamores con un incrédulo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto, por esto. Y por esto la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Esa es la parte positiva de la instrucción. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que instruir. No solamente es decir no, sino tenemos que instruir. En toda sabiduría, dice la palabra del Señor. Toda sabiduría significa la enseñanza completa de la palabra del Señor. La instrucción en la que tenemos que estar instruidos nosotros es en toda sabiduría, en todo el consejo de Dios. Tenemos que conocer la palabra del Señor de principio a fin, no dejar nada afuera. No hay ninguna cosa importante y otra menos importante en la palabra del Señor. Todo de Génesis y Apocalipsis es importante para nosotros. Y dice la palabra, instruye en toda sabiduría, no dejes nada afuera. La sabiduría significa los principios espirituales que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces Pablo nos enseña la doctrina sólida y después, en base a esa doctrina sólida, él empieza a advertir acerca de las situaciones, los peligros, de lo que implica vivir una vida de desobediencia. Así es como tenemos que ejercitar nuestro ministerio. Pablo decía, ahora les he dicho esta verdad, así es como ustedes deben actuar. Les he instruido cómo tienen que amonestarse, así es como tienen que ejercitar su vida cristiana. Amados, todos los creyentes somos proclamadores. Todos somos proclamadores. Algunos, bueno, como yo tengo el privilegio de proclamar la palabra desde un púlpito, pero muchos de ustedes tienen su grupo, muchos tienen familiares, muchos tienen amigos o compañeros de trabajo, tienen vecinos. Allí es donde tenemos que estar proclamando la palabra del Señor. Todos somos proclamadores. A esto nos ha llamado el Señor. Todos somos la boca del Señor y es lo que tenemos que entender, amados. Todos somos la boca del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, advertir y enseñar. Esa es nuestra misión. Estamos advirtiendo, permanentemente estamos diciéndoles arrepiéntete, arrepiéntete. Esa era la misión, por ejemplo, de Noé. Sabía que iba a venir algo terrible, la destrucción del mundo por el agua. Y Noé estaba advirtiendo, va a venir un día catastrófico. Y la gente se burlaba, la gente se reía de Noé. Va a llover y no solamente va a llover, va a haber un diluvio que va a inundar todo este mundo. Y la gente decía, este hombre es un loco, este hombre está mal de la cabeza. Pero allí estaba él, no cesaba de advertir todo el tiempo. Así también nosotros tenemos que advertir a las personas para que vengan a los pies de Cristo Jesús. Tal vez nos tomen como locos, nos tomen como fanáticos. Simplemente tenemos que predicar la palabra, simplemente tenemos que advertir, tenemos que estar firmes en nuestra posición, así como Noé. Noé estaba firme en lo que tenía que hacer, advirtiendo permanentemente a las personas. Dios nos ha llamado a ser esos proclamadores de la palabra del Señor. Dios nos ha llamado a advertir a las personas y también a enseñarles.
No solamente es decirles no hagas esto, sino a decirles qué es lo que tienen que hacer ellos, cuál es el camino que tienen que seguir. Esa es la proclamación de la palabra del Señor. No sé si esta noche estás consciente de que Dios te ha llamado a ti. La gente en este tiempo piensa que solamente esto es algo dado a los líderes, los pastores de las iglesias, pero Dios nos ha dado ese ministerio de la proclamación de la palabra a cada uno de nosotros, a todos los creyentes. Desde el momento que tú le rindes tu vida a Jesucristo, tienes ese llamado de parte de Dios, tienes esa misión de proclamar la palabra del Señor. En Mateo 28, 18 al 20 dice así la Escritura: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí tenemos un mandato de parte del Señor. Dice: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: enséñenles a cumplir todas las cosas que yo les he mandado. Esa es la comisión, esa es la encomienda de parte del Señor, que nosotros les enseñemos a las personas a cumplir todo lo que el Señor ha mandado. Toda la enseñanza que el Señor les ha impartido a ellos, ahora ellos tienen la misión de enseñar. Esos ellos somos nosotros. Todo lo que Jesús ha enseñado tenemos que enseñar nosotros a las personas. Pablo dice: ¿a quién predicamos? ¿A quién estamos predicando? Estamos predicando a Jesús. Estamos enseñando a todo hombre, dice, con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto delante del Señor. Esa es la misión. Estamos enseñando a todo hombre, no solamente a algunos elegidos, dice a todos, tienes que predicar a todos. No te fijes en las caras de las personas. Creo que sí, digamos, es una buena persona, parece ser una buena persona, voy a predicarle a esa persona. Ves a otra persona con una cara de una persona mala, dices: no, mejor no le digo nada a esta otra persona. Pablo dice: predica a todos, no importa cómo te miren ellos, no importa la cara, la expresión de ellos, simplemente predícales la palabra del Señor. No importa quién sea, Dios puede cambiar y transformar ese corazón. Entonces, ahí estamos nosotros los llamados, a predicar la palabra a todos, no solamente a los elegidos, sino a todos, a todo el mundo, a todo hombre. Amados, si todos en la iglesia salimos y asumimos esta responsabilidad de predicar, de proclamar la palabra del Señor, ¿saben qué podría acontecer? ¿Se imaginan qué podría acontecer? Si cada uno de nosotros realmente asumimos que somos la boca de Jesús y empezamos a proclamar la palabra del Señor, ¿saben qué puede acontecer? Sería maravilloso. Las personas empezarían a venir en pos de Cristo. Las personas serían instruidas en la palabra del Señor. Las personas reconocerían a Cristo como su Señor y Salvador. Y este pequeño grupo causaría que una ciudad fuera totalmente sacudida por el poder de Dios, por la predicación de la palabra del Señor. No importa cuán pequeños seamos, tenemos nosotros el poder para sacudir una ciudad. 12 hombres ahí. Ellos fueron esa punta de lanza para sacudir no una pequeña ciudad, sino el mundo conocido en aquel entonces. Y nosotros también somos llamados a eso, pero asumamos la responsabilidad que tenemos de ser esa boca del Señor. Prediquemos la palabra del Señor. Proponte esta semana mismo proclamar con tu boca, advertir con tu boca. No te intimides. No estés pensando negativamente, sino simplemente cumple con tu misión. Abre tu boca, advierte. Va a haber realmente un resultado hermoso. Dios va a respaldar, y como lo hace permanentemente, Él respalda su palabra. Y nosotros, amados, necesitamos proclamar la palabra de Dios. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que todos los días estar buscando al Señor, llenarnos de Él, depender de Él, para que el Espíritu Santo esté fluyendo a través de nuestras vidas. Como dice la misma palabra: yo hablaré por ustedes, ustedes son proclamadores, abren su boca y yo llenaré de mi palabra su boca y llenaré de mi presencia, de mi unción. Esa es la obra del Señor, es el respaldo del Señor, pero la disposición tiene que ser nuestra. El versículo 28 del capítulo 1 de Colosenses dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, esta es la misión de nuestro ministerio, este es el propósito de nuestro ministerio. ¿Qué? Presentar perfecto o maduro en Cristo, ¿a quién? A todo hombre. ¿Saben cuál es mi misión? Presentarlos a cada uno de ustedes perfectos al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la predicación de la palabra del Señor. ¿Cuál es la meta entonces del ministerio? Lograr la madurez de los santos. ¿Y por qué estamos nosotros exhortándonos unos a otros? ¿Cuál es el propósito final de la exhortación, sino el entender de que nosotros tenemos que alcanzar la madurez espiritual? ¿Por qué estamos amonestando a los ociosos? Para que alcancemos la madurez espiritual. ¿Por qué estamos ahí cerca de los débiles, ayudándolos a caminar, cargándolos en nuestros hombros? Porque queremos que ellos logren la madurez espiritual. Un hombre perfecto también significa maduro.
Esta palabra perfecto no habla de que nosotros seamos personas sin falla alguna, sino nos está hablando de que seamos maduros espiritualmente hablando. En Efesios capítulo 4, verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Presentar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos. Para presentar a los santos, ¿cómo? Tenemos que nosotros entender que debemos cada día ser perfeccionados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A medida que nosotros vamos creciendo, madurando espiritualmente, esto es de bendición y edificación para el cuerpo de Cristo. Un creyente maduro, ¿saben qué? Es de bendición para el cuerpo. Cada vez que tú estás más maduro en el Señor, más madura en el Señor, eres una bendición para el cuerpo de Cristo. Pero cada vez que estás más carnal, eres un dolor de cabeza para el cuerpo de Cristo. Sí, así es. Entonces nuestra meta es llevar a la gente hacia la madurez espiritual. Y cuando eso no acontece, pues, bueno, para empezar, para nosotros los pastores es frustrante ver que la gente no crece, ver que la gente no madura, sino sigue viviendo en esa vida de carnalidad. Ahora, obviamente no es definitivamente nosotros quienes hacemos la obra de hacer madurar a las personas, sino es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros simplemente proclamamos, anunciamos, exhortamos, alentamos, pero quien hace la obra de edificar, quien hace la obra completa de dar esa madurez espiritual es el Espíritu Santo. Y qué bueno, ¿verdad? Si estuviera esa responsabilidad en nuestras espaldas, pues estaríamos muy mal, pero esta es la obra del Espíritu Santo. Y en Gálatas 3:3 dice, tan necios son, comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar por la carne. Qué pregunta, ¿verdad? Tan necios son. Sí, hay mucha gente que empieza bien, comienza en el Espíritu y cómo acaba en la carne. Es impresionante, pero así hay mucha gente. Empieza bien la carrera, pero termina mal. Nuestra misión es empezar la carrera. No importa cómo estés empezando, pero terminar bien la carrera. ¿Cómo empezamos? Obviamente cargados de tanta mundanalidad, de carnalidad. Pero cómo tenemos que terminar la carrera es terminarla bien, fortalecidos en el Señor, con madurez espiritual. Por eso cada mes que pasa, cada año que pase en nuestro caminar en el Señor, tenemos que ir creciendo espiritualmente. Tenemos que ir avanzando espiritualmente. ¿Cómo logramos esto? Simplemente dejando que el Espíritu Santo haga su obra en nuestras vidas. Tenemos que disponernos completamente para Él, y Él hará la obra en nuestras vidas hasta que lleguemos a ser perfectos, dice la palabra. Se dirán, pero nadie es perfecto. Pero una vez más, en el contexto de esta escritura, la palabra perfecto es maduro. Hasta que seamos maduros. Y Hebreos 13:20 al 21 dice que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, el objetivo de nuestro ministerio, amados, no solamente es llevar a la gente a Cristo, sino llevar mediante Cristo a la madurez. ¿Quién es el que hace la obra sino Jesucristo? La madurez llega a nuestras vidas a través de la obra de Cristo. Él es el medio, Él es la fuente. La madurez espiritual no llega a tu vida a través de un esfuerzo personal. No es solamente algo que digas, esto me corresponde hacer a mí, yo voy a madurar por mí mismo. La madurez espiritual llega, dice, por medio de Jesucristo. Tú empiezas a vivir tu vida cristiana agradándole a Él. Tu meta es, Señor, yo quiero agradarte a ti en todo. Señor, yo quiero solamente hacer las cosas que a ti te agradan. Pero ¿cómo lo hago? Yo estoy incapacitado para hacer ese deseo que tengo de agradar a Dios. Entonces estoy postrado delante del Señor. Todo el tiempo estoy buscándole al Señor, porque yo reconozco que no puedo agradar al Señor en mis propias fuerzas. No puedo agradarlo en mi propia sabiduría. Necesito la sabiduría del Señor, necesito la fuerza del Señor, necesito ese respaldo del Señor. Solamente por medio de Cristo podré vivir una vida que glorifique al Señor. Esa es la vida cristiana, eso es entender la gracia del Señor. No solamente que por gracia fuimos salvos, sino que nosotros vivimos por gracia todos los días de nuestra vida. Por la gracia del Señor. Oh, yo estoy dando un paso por la gracia del Señor y un segundo paso por la gracia del Señor. Y voy avanzando por la gracia del Señor y voy conquistando muchas cosas por la gracia del Señor. No es en mi fuerza, sino es por la gracia del Señor. Oh, voy subiendo peldaño tras peldaño en este propósito de caminar hacia la madurez, pero es por la gracia del Señor, por Cristo, Señor. Por ti, Jesús. No hay mi fuerza, sino es por ti. Dice así la palabra en Filipenses 3:12. No es que yo ya haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús.
Pablo está diciéndonos, no que ya haya alcanzado, pero voy camino a eso, voy en el camino correcto. ¿Cuántos de ustedes pueden decir esta noche, por supuesto que no he alcanzado, pero voy en camino correcto? ¿Están en camino correcto? ¿Sí? ¿Están haciendo lo correcto? Saben que les falta mucho trecho, pero están por el camino correcto. No están en un camino equivocado, ¿verdad? No están yendo en otra dirección, sino van por el camino correcto. Están en la dirección correcta. Eso tiene que ser importante para nosotros, saber que estamos en el camino correcto. Entendemos que nos falta mucho trecho, pero vamos a llegar allá. No en nuestras fuerzas, les dije, sino en las fuerzas del Señor, mediante Cristo. Entonces, ¿cuál es la perfección o la madurez en la vida cristiana? ¿Cómo nosotros podremos llegar a ser totalmente maduros? Cuando seamos como Cristo. La madurez, la perfección de la madurez en la vida de un creyente es ser como Cristo. Y entre más me acerco, parece que estoy más lejos. Entre más camino, veo que el Señor está más lejos. Pero lo importante, como les decía, es que vamos en la dirección correcta. Cada día que tú anheles más al Señor, vas a entender que tienes un camino muy largo que transitar, pero vas en el camino correcto. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una vez más tenemos aquí el propósito nuestro, a fin de que la palabra de Dios nos ha sido dada a nosotros, la Escritura, la Biblia, nos ha sido dada, ¿para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que tú, puedes decir, a fin de que yo sea perfecto. ¿Para qué nos ha sido dada la palabra, la Escritura? Para que seamos perfectos. ¿Y qué significa esta palabra perfecto? ¿Aprendieron? Significa maduro. A fin de que tú seas maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Vale decir, la obra del Señor, la obra del ministerio. Dios quiere capacitarnos, Dios quiere entrenarnos. ¿Y cuál es el medio de entrenamiento? Es el conocimiento de la palabra del Señor. El reconocimiento de que nosotros necesitamos la palabra del Señor, de que necesitamos de su Espíritu Santo y tenemos que estar en ese propósito todos los días, llenándonos de su Espíritu Santo, buscando de su presencia, llenándonos de la palabra del Señor. ¿Cómo llegamos allí? Al comprometernos en la oración, amados. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos que abrir nuestro corazón, abrir a Dios en un reconocimiento de que sin Dios, sin el Espíritu Santo, no podemos entender esta Biblia que está delante de nosotros. ¿Cuántas personas han tratado de entender la Biblia, pero no pueden tener un entendimiento? No hay luz en sus ojos espirituales, porque esto es algo que solamente va a venir por la obra del Espíritu Santo. Por eso tú necesitas orar en primera instancia. Y después el Señor te dará ese entendimiento. Irás a leer la palabra, irás a estudiar tu palabra, y el Señor te irá revelando, te irá mostrando esa luz maravillosa y admirable, se abrirá para ti. Y tú podrás realmente tener entendimiento de la palabra del Señor. Y tú podrás tener ese sustento, ese alimento espiritual. Entonces tienes que estar lleno de ambas cosas, de la oración y de la palabra del Señor. Tenemos que estar buscando el alimento espiritual. Saben que un niño madura por una causa principal y fundamental. Un niño en lo físico, en lo biológico, ¿cómo crece? Porque come. Dicen que niño que come es niño saludable, ¿verdad? Entonces los padres están emocionados cuando su pequeño bebé come. Tienen tanta inspiración de darle más y más comida, ¿verdad? No importa cómo estén sus cachetes, pero esos padres están tan felices de que el niño o el bebé esté comiendo porque significa que va a crecer. Ahora, niño que no come es una tremenda preocupación para los padres y obviamente ese niño, ese bebé no va a crecer. Entonces así también es con la palabra del Señor. Un cristiano va a crecer, va a madurar si está alimentándose de la palabra del Señor. Tú no vas a amar al Señor si tu corazón no está lleno de la palabra de Dios. Tú no vas a amar a Dios porque no vas a conocer a Dios. Pero si tú conoces a Dios, tú vas a amar a ese Dios que estás conociendo, ese Dios que está siendo revelado delante de ti a través de su palabra. La oración tiene que llevarte a internalizar la palabra en tu corazón. ¿Por qué oramos? Porque necesitamos internalizar que esta palabra venga a morar en nuestro corazón. Esa es la importancia de la oración. Si tú solamente lees la palabra o estudias solamente la palabra y no estás orando, esa palabra no va a venir a morar a tu corazón. Pero si tú estás buscando al Señor en oración, la palabra va a venir aquí, se va a enraizar en tu corazón. Y la palabra tiene que llevarte a orar. Este es un efecto rebote.
Primero oras para entender la palabra. Entiendes la palabra y la palabra te lleva de rebote otra vez, como en un juego de tenis. Va y viene, de un lado a otro, ¿verdad? Así es la vida del cristiano, entre la palabra y la oración. Y es así como nosotros tenemos que trabajar como creyentes todo el tiempo. Oración, palabra, oración, permanentemente en nuestras vidas. Y esa verdad va a ser internalizada en tu corazón y tú vas a tener comunión con el Señor. ¿Saben qué es lo que acontece? Si solamente oras y no estás leyendo la palabra del Señor, tú vas a llegar a un punto del fanatismo, al misticismo. Y si tú solamente estás leyendo la palabra y no estás orando, tú vas a llegar a un punto que es el legalismo, a un punto que es el orgullo de conocer. Mucha gente es orgullosa porque conoce mucho. Y eso le acontece porque no está fluyendo en la oración. Entonces, amados, es realmente importante. La palabra y la oración te van a llevar a experimentar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tienes que meterte en la oración y en la palabra. En la palabra y en la oración. Ahí vas a empezar a ser lleno de esa presencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, la humildad va a estar fluyendo en tu vida. La dependencia de Dios va a ser algo, ese pan de todos los días en tu vida, va a ser algo común. Tú no vas a estar dependiendo de ti mismo, no vas a estar dependiendo aún del conocimiento, del mucho conocimiento que puedas tener. Si estás lleno de humildad y conoces mucho, de todas maneras le dirás, Señor, yo sin ti soy nada. Si tú no estás aquí, si tú no te paras delante de mí, Señor, yo no quiero estar en ese lugar, en ese púlpito. En Colosenses capítulo 1, verso 29 dice: con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que este es un esfuerzo. Si vas a luchar para crecer, debes luchar con todas tus fuerzas. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? ¿Cuántos quieren madurar en el Señor? Dice, con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas. No es solamente a ver si funciona la oración. A ver, voy a darle una chance al Señor 5 minutos. A ver, ¿qué hace el Señor en estos 5 minutos? A ver, ¿qué me insiste el pastor en leer la Biblia? A ver, voy a leer unos 2 versos. No funciona así, no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Tu oración no va a llegar ni al techo y la palabra no te va a conmover nada. Pero el apóstol Pablo dice que debes luchar con todas tus fuerzas. Si vas a luchar para crecer, debes luchar con todas tus fuerzas. Ahora, no lo hagas en tus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Allí es donde realmente vas a descubrir lo maravilloso que es la palabra del Señor y lo maravilloso que es Dios en esa comunión a través de la oración. Aquí la palabra luchar literalmente significa agonizar. Esa palabra que dice Pablo, lucho, significa agonizo. Estoy agonizando. ¿Alguna vez se han sentido una situación que no pueden más y están agonizando literalmente? ¿Alguna vez han estado con un dolor que los ha llevado a un punto de agonizar? Un bebé que cuidar, yo no puedo morir, no puedo desvanecerme, entonces agonizan, luchan, tratan de hacer todo lo que ustedes puedan para estar conscientes porque tienen un bebé al lado, tienen la responsabilidad. Lo que Pablo nos está llevando en esta palabra luchar es a sacar esas fuerzas de flaqueza, a luchar pero con todas nuestras fuerzas, con esta intencionalidad y con esta intensidad de esforzarnos al máximo para cumplir la palabra de Dios en nuestras vidas. No es fácil cumplir la palabra, vivir la palabra, no es fácil. Es fácil hablar, es fácil predicar, pero no es fácil vivir la palabra de Dios. Y el llamado principal del Señor para nosotros como creyentes es a vivir la palabra del Señor. Podemos estar anunciando, predicando, exhortando, pero ¿estamos viviendo la palabra del Señor nosotros? El punto es este. El caminar cristiano requiere esfuerzo, renunciar a muchas comodidades. Este mundo es así, lleno de tantas comodidades. Esta sociedad en la que vivimos es una sociedad con muchas comodidades y fácilmente nos acomodamos a ello y no aprendemos la palabra esfuerzo. Y espero que esta noche realmente hayan entendido lo que significa esta palabra esfuerzo. Agonicen, hagan todo lo que puedan, todo lo que esté a su alcance, pero luchen para alcanzar esa madurez espiritual, para crecer espiritualmente, para avanzar en sus vidas, para conquistar aquello que realmente desean conquistar, que es esa madurez espiritual a la cual el Señor nos ha llamado. La recompensa, amados, es grande. No es algo solamente que vamos a disfrutar en este mundo. Sí, vamos a disfrutar de muchas bendiciones. La bendición de ser un instrumento del Señor, que Dios te pueda utilizar para levantar a muchas personas, para edificar a muchas personas, para poder hacer la obra del ministerio. Sí, vamos a disfrutar en el tiempo presente, pero sobre todas las cosas tenemos una herencia eterna. Tenemos una recompensa en la eternidad. Tú podrás decir finalmente como Pablo, he peleado. ¿Qué ha peleado Pablo? La buena batalla de la fe. Podrás decir, Señor, he acabado mi carrera, he terminado.
He culminado esto satisfactoriamente, Señor. He tenido luchas o días tan intensos de lucha agonizante, pero valió la pena esforzarme, valió la pena hacer todo lo que hice, valió la pena dejar todo lo que dejé. Señor, ahora estoy en tu presencia. Ahora puedo gozar por la eternidad de todo lo que tú has preparado para mí, todo lo que has dispuesto para mi vida. Y esa es la recompensa eterna, amados. Es algo que nosotros no imaginamos, pero es algo glorioso. Lo que tendremos como recompensa eterna es algo glorioso. Por eso vale la pena. Esfuérzate. Hay sacrificios que hacer, sí. Hay renuncias, sí, tienes que renunciar a muchas cosas. Pero la recompensa es incomparable. No hay punto de comparación. Lo que estás dejando ahora, lo que estás sacrificando ahora, no tiene ningún punto de comparación con la recompensa que tú vas a disfrutar y vivir por la eternidad junto al Señor. ¿Cuántos quisieran dar ese paso de compromiso con el Señor esta noche? Quiero invitarles a que se pongan en pie. Esta noche vamos a orar para que el Señor nos dé esa fuerza, que el Señor nos dé esa fuerza, que el Señor nos dé esa fuerza.